Bueno, pues ya estoy platicando aquí con el químico Sergio Salazar Lozano de Laboratorios Lister y como siempre hablando de todos estos análisis, pruebas que tienen dentro del laboratorio, que por cierto gracias a la tecnología cada día avanzan más. Y hoy vamos a platicar de una no menos interesante como son las pruebas de paternidad. Bienvenido, Sergio. Gracias Maritza. Sí, pues mira, la verdad es que sí, el tema a mí me parece que es fascinante y a mí me gusta siempre un poquito platicar de que cuando llego a hablar de esto con amistades o alguien, ¿verdad? Siempre les digo, la base, el fundamento, la raíz de este tipo de estudios, o al menos este tipo de estudios no serían posibles si no fuera por el hecho de que la verdad toda la vida en el planeta está emparentada. Es decir, cierto. Los parientes más lejanos que nosotros tenemos se llaman bacterias, ¿sí? Llámenle arquebacterias o bacterias simplemente, pero se llaman bacterias, ¿verdad? Y luego tenemos parientes un poquito más lejanos que se llaman levaduras y son unicelulares también. Y luego tenemos otros que son un poquito menos lejanos que se llaman peces. Y luego tenemos otros que son animales ya terrestres, y luego tenemos los mamíferos de donde formamos parte, y por supuesto todos los seres humanos los compartimos los mismos ancestros si nos vamos muy lejos hacia atrás en el pasado, ¿verdad? Qué interesante esto que acabas de decir. Hay una relación, hay una continuidad de la vida, por eso es que no hay organismos más o menos evolucionados. Toda la vida en el planeta a la fecha tiene alrededor de 3.7 mil millones de años. Es un fenómeno continuo. Claro. La vida no termina. De hecho, lo mismo ocurre cuando un óvulo es fecundado por un espermatozoide. Muchas veces se habla en términos de inicia la vida, pero la verdad es que la vida es un fenómeno continuo, no inicia. Es una continuidad, porque ya estaba vivo el espermatozoide y ya estaba vivo el óvulo, ¿verdad? Claro. Porque si no tendría que mágicamente haber vida en ese momento, cuando no es el caso. La vida, una vez que se dio, ha sido un fenómeno continuo, ¿verdad? Claro, no ha parado. No ha parado. Y al parecer no parará por muchos años más, esperemos. Y entonces, en el caso que nos atañe, vuelvo al punto que decía hace un momento, en donde todos los seres humanos estamos relacionados. Y por supuesto traemos un bagaje histórico, ¿verdad?, que nuestro genoma encierra. El genoma humano es vasto, estamos hablando de 3.200 millones de pares de bases que lo componen, ¿verdad? Y nada más una fracción muy pequeña del genoma humano codifica para proteínas, digamos, y en ese sentido lo llamamos como que funcional. Sabemos que por supuesto hay algunas regiones adicionales que son funcionales también, pero bueno, el punto al que quiero llegar es una muy buena parte del genoma humano está compuesto por regiones que desconocemos todavía muy bien para qué funcionan. Muchas de estas regiones son repetitivas, es decir, se encuentran varias veces en el genoma. Uno lee una secuencia que luego vuelve a leer, en ocasiones en tándem, es decir, uno lee una secuencia, inmediatamente la misma secuencia y luego la misma. Otras veces no, hay regiones que la separan y de repente se vuelve a encontrar muchas pares de bases más adelante, la misma secuencia que se había encontrado antes, y así, ¿no? Entonces, esto obedece, por supuesto, muchos fenómenos moleculares de la evolución y todo esto, de los que no vamos a hablar el día de hoy, ¿verdad? Muy bien. Pero el punto al que quiero llegar es que más o menos la mitad del genoma humano está compuesto por secuencias de este tipo, más o menos la mitad, ¿sí? Dentro de estas hay unas que se llaman STRs. STR se llaman porque viene del inglés, Short Tandem Repeats, es decir, repeticiones cortas en tándem. Yo te decía ahorita, ¿no? Hay unas que están en tándem. Estas básicamente las tenemos todos los seres humanos. La diferencia estriba en que yo a lo mejor esta secuencia la tengo 16 veces repetida en tándem, y así me la heredó mi papá, pero a lo mejor mi mamá me la heredó 20 veces repetida en tándem, y entonces yo, ¿verdad? Mi combinación es 16 y 20 para esta secuencia. Resultado, claro. Este marcador se le llama en particular, pero a lo mejor las tuyas, las que tú heredaste del mismo marcador, son 18 y 28, por ejemplo, repeticiones. Y entonces este tipo de marcadores, combinaciones en el número de repeticiones de ellos, si uno junta un buen número de ellos, nos va a dar una capacidad de escrutinio altísima, de muchos miles de millones habitualmente.
Lo que es habitual es que las probabilidades de que alguien tenga, cuando uno escoge un buen número de estos marcadores, exactamente los marcadores que se esperan al azar, es extraordinariamente bajo, tan bajo que tendríamos que exceder la población mundial para encontrarnos al azar alguien que las pudiera tener. Y este es el fundamento de la prueba de paternidad, ¿verdad? La prueba de paternidad funciona de esa forma, es una prueba que se llama de exclusión. ¿Por qué? Porque excluye al 100%. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si no se comparten las secuencias que se tendrían que compartir para ser familiares, no son familiares, y eso es inequívoco. Ahí no hay duda. ¿Sí? ¿Tiene una certeza del 99? Para esto se dice que es del 100%, 100% para excluir. ¿Sí? Para incluir, no. ¿Por qué? Porque siempre existe la posibilidad de que por azar alguien pudiera ser, y ahí sí hablamos del 99.9999997% y cosas así, ¿verdad? Claro. Que sigue siendo altísimo, pero ya no es del 100. Porque en algún punto vas a llegar matemáticamente a una probabilidad en la que, pues sí, si la población fuera, digamos, sospechosa, así de grande, sí pudiera haber un caso, pero el así de grande es un número totototote, ¿sí? No es igual que como en un inicio, hace muchas décadas se hacía con el grupo sanguíneo, ¿verdad? Que decían, era igual el mismo principio de exclusión. Oye, pues si tu papá es O y tu mamá es O, tú no puedes ser A. ¿Me explico? Entonces, para excluir es el 100%. Ahora, para que alguien te dijera, pero como este señor es A, tiene que ser tu papá, espérame tantito. Porque hay un montón en esta comunidad, ¿verdad? Sí. Así es que, ¿qué te hace pensar que este es el señor, verdad? Exacto. Tiene que haber mucha más evidencia. Bueno, es un poco el tema. Y, bueno, nosotros podemos establecer en el laboratorio relación padre-hijos, madre-hijos, porque también puede haber también tipo de problemas. Es importante, sí. También abuelos, nietos, tíos, sobrinos. Es decir, tenemos marcadores para paternidad, que son 23 marcadores autosómicos y 2 sexuales, y tenemos también marcadores para el cromosoma Y y para el cromosoma X. Y entonces lo que hacemos combinaciones para poder determinar si son papás, mamás, abuelos o tíos, por ejemplo. Oye, qué interesante. Entonces, no me equivoqué cuando dije que la tecnología definitivamente está avanzando muchísimo, y en este rubro ni se diga. Y que además, bueno, pues este tipo de pruebas ya las tenemos aquí en Tampico, en Laboratorios Lister. Así es, desde hace, la verdad que ya muchos años, y la tecnología, como tú dices, ha ayudado a que sean todavía más fidedignas. Le incluimos muchos marcadores. Cuando yo empecé, cuando salí, por ejemplo, de mi posgrado hace 20 años, se hacían 16 marcadores, incluido, 16 marcadores y el sexual, que era 1. Hoy hacemos nosotros al menos 23 y 2 sexuales. No, hombre, qué bárbaro, qué completísimo, pero además, qué bueno que nos has platicado acerca de esto. Es un tema que no se toca comúnmente, pero que bueno, es importante conocer y saber que aquí lo tienen en el Laboratorio Lister, que por cierto ha estado apareciendo número telefónico y también sus redes para que se puedan comunicar y para que conozcan más acerca de todos los servicios, no solo sino muchos, son múltiples, que todavía nos falta hablar porque esto se ha ido extendiendo dentro del Laboratorio Lister, los diferentes servicios que están prestando, que no solamente son análisis clínicos. Hay una serie de estudios que también son muy interesantes e importantes, que sería muy bueno que también los pudiéramos platicar en la próxima ocasión. Seguramente lo vamos a hacer en la próxima, claro que sí. Muchas gracias, Sergio, como siempre, interesante tu plática. Gracias, muchas gracias. Que te vaya muy bien, que tengas excelente tarde. Recuerden que es Laboratorio Lister. Continuamos, regresamos después del corte.